En realidad yo creo que Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? la previsión a uno siempre lo acompaña, pero bueno, me estoy animando. Hola, profe. Sí, perfecto. ¿Se escucha ahí? Sí, impecable, ahora sí. Estaba contando que estaba descubriendo que había empezado a perder el miedo y animarme a utilizar rotajes un poco más grandes, Bien. y en realidad eso genera el movimiento de las cifras también son importantes. Claro. Y bueno, y estoy como en la búsqueda de un justo punto medio, ¿no? Hoy, por ejemplo, entré en una operación a 30 lotes y generó 700 positivos en C6. Y bueno, y por ese lado decidí no operar más, ¿no? ¿Qué te- Pero si la operación no hubiera sido positiva, hubiera sido tremendo. ¿Cuál era el porcentaje de riesgo en la operación aproximado? Y yo le calculo que capaz que un 15%. Bien. Sí, el tema es que esté dentro de los parámetros de tu plan, ¿no? El riesgo. Lo Ujú. recomendable en una cuenta grande ya no arriesgar más del 5% al día. Se puede usar una estrategia más Perfecto. arriesgando el 10% en una estrategia más agresiva, pero eso tiene que estar establecido dentro del plan, ¿no? De cada uno. Sí, sí. Más, más allá de, a ver, cuando se abra la operación, me fijé cómo estaba haciendo el comportamiento de C6 en M15, una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y bueno, y en todas las temporalidades estaba indicando que iba a seguir bajando. Tenía velas envolventes por todos lados. Entonces, la idea mía era, bueno, poder abrir una operación y agarrar una velita de bajada y cerrar. Claro. Sí, el tema que como el trading es un negocio de probabilidades, lo único que nos protege es la gestión de riesgo, ¿no? Entonces hay que hacer más hincapié en la gestión de Sí, riesgo, que el propio análisis técnico, porque si falla la gestión de riesgo, el análisis técnico no nos sirve. El tema es encontrar ese equilibrio. está clarísimo. Y ahora estuve con la cuenta de desafío y me di cuenta que es mucho más difícil porque, bueno, los márgenes que uno tiene con el microlotaje, a mí me queda la sensación que son menores, ¿no? En realidad, en términos de porcentajes, es lo mismo, pero Claro, Yo ahora vengo saliendo de la fase de la, o sea, he podido gestionar más el riesgo ahora y eso me ayudó, este, o sea, estoy encontrando un equilibrio todavía porque me pasa eso, que a veces lo gestiono de más al riesgo y salgo antes o cosas así de la operativa, pero en realidad ya, por ejemplo, esta semana terminé positivo, cosa que unas semanas atrás no, era complicadísimo eso, porque o retiraba y después no podía volver a hacer profit o, o perdía directamente, ¿no? Este, ya esta semana no quemé la cuenta y que profit, este, pero sí, con la gestión de riesgo es la única manera. Iba cazando spikes también porque mi capital es chico, pero yo el riesgo lo gestiono de la siguiente manera, digo, yo pongo dinero en la cuenta,
pero pongo poco. Si lo pierdo en un día, lo tengo permitido. Lo mejor es no perder, pero esa es la manera de gestionar. Digo. Ah, Claro, pero ya estás en la fase en que si la cuenta llega a un determinado capital, no la estás quemando, digamos. O sea, la estás administrando bien. no, no. No, porque además se me fue, como decías, porque digo, la confianza, siento que ha ido aumentando mi confianza en el sentido de cuando veo el mercado, de entrar cuando, sí, cuando mi intuición lo dice, de salir cuando mi intuición lo dice, de hacerme más caso, digamos, de confiar más en mi análisis. Y eso es lo que me ha ayudado también a poder salvarme, ¿no? Que todavía lo estoy aprendiendo igual, pero Bien. El problema es que tendemos a olvidarnos cuál es el objetivo nuestro en el mercado, ¿no? El objetivo nuestro no es ganar, sino gestionar la cuenta, cuidar el capital. eh, se vuelve un poco más fácil. Se te había trancado ahí al final, creo, Francisco. No sé qué decía. No, no, que se va volviendo un poco más fácil a medida que uno lo va haciendo más seguido. Creo que también eso, meter horas de práctica es muy importante. Y cuando ustedes abren una operación, ¿en qué están pensando? ¿En ganar o en gestionar la cuenta, no perder? Eso es una pregunta muy importante que la trabajé durante mucho tiempo yo con un mentor de trading. Yo al principio entraba a ganar. No, primero que no era capaz de aceptar un SL tipo, y me cambiaba el día a tener operaciones negativas. Este, creo que en este momento ahora entro más para ver que respete el análisis que siempre, obviamente, gestionando el riesgo y el capital, ¿verdad? Pero digo, con ese enfoque, ¿viste? Yo cierro. Antes era mucho de tener abierto mirando cuántos dólares iban corriendo y cosas así. Ahora ya no lo cierro, no lo miro, miro que la gráfica esté cumpliendo y ver qué me dice la gráfica, porque si yo estoy mirando el dinero también, digo, ahí entran las emociones y entran otras cosas relacionadas con el dinero que están fuera de la gráfica, que no tienen nada que ver y que moviliza pensamientos y cosas que te distraen también del enfoque del análisis, ¿verdad? Claro, sí, sí, totalmente. No digo que que no lo vea también, porque obviamente hay que cuidar, uno va cuidando, pero digo, no, eso, enfocarme en el análisis, pero tratar de estar lo más fríamente, o sea, lo más frío posible a la hora de hacerlo. No, porque creo que el tema de las emociones es muy importante dejarlas de lado a la hora de hacer trading. El mercado es algo que da mucha información en muchos por segundo en la gráfica y no puedes estar pensando en cualquier otra cosa. Lamentablemente esto es así. Si estás pensando en otra cosa, muy fácilmente te puedes distraer y tal, y hacer cosas que quizás no querías. Sí, sí, sí. La concentración y el espacio donde operamos es fundamental, ¿no? Que esté diseñado exclusivamente para operar. No operar arriba de un ómnibus, por ejemplo, o operar en un espacio donde se puede cortar la conexión a internet, que si bien el dispositivo móvil lo permite, pero no es lo más recomendable, ¿no? Se puede ganar y perder en cualquier parte, hasta en la Mm. playa se puede estar operando y estar ganando. Pero el tema es que eso esté adaptado dentro del plan de cada uno para que no genere problemas, ¿no? Lo que pasa que, yo qué sé, digo, en esto hay que ser bastante preciso, ¿no? Y hay que calcular bien las cosas y hacerlas bien. Entonces, digo, yo lo veo como si fuera, no sé, yo trabajo con el vidrio, pero suponte tirándolo con un ejemplo de la medicina, digo, un enfermero que está curando en una playa, y digo un enfermero por no decir un doctor, cualquiera de los dos, están curando en una playa, digo, no va a ser lo mismo que curar al paciente en un hospital con el lugar adecuado para eso, digo, por algo existe
se adecúa en los lugares hacia las cosas también. Exacto. Y además digo, yo por ejemplo que antes estaba yo de hecho cuando entré al trading quería aprender sí o sí en el celular, porque digo, el celular siempre lo voy a tener, es algo que siempre está conmigo y tal, por las dudas. Ahora, después de mucho tiempo que hice mi escritorio, puse una computadora y lo analizo de otra manera, eh, yo que sé, el celular te sirve para cuidar la operación, como quien dice, o quizá, no sé, para hacer la entrada por el botón. Sí, Pero sí. digo, para analizar es complicado, en el celular Después de no, que... no tienes toda la... No, no, después de que te das cuenta de la comodidad de la computadora, se cambia por nada. Sí, O más, sí, más que es que nada. poder, mientras más información puedas ver tú, más, estás más adelantado en la estadística, ¿no? Sí, el tema es tener las herramientas para poder interpretar bien este, el pasado, ¿no? De la gráfica, que muchas veces el celular limita un poco en cuanto a lo que hay en el pasado, digamos. Para el presente no tanto porque se ve bastante bien, pero para identificar patrones en el pasado se dificulta desde el celular o desde la tablet. Claro, Pero bueno, eso es algo que también cada uno tiene que adaptarlo a su plan. Yo pasé la etapa ya de que operaba con el celular y no estaba en mi casa, por ejemplo, estaba en una reunión y estaba operando. Eso cuando lo ajusté fue cuando comenzó claro. a mejorar mi operativa, ¿no? Sí, y esa es la típica, al principio creo que yo la hice también, pero me pasó de estar sentado en una mesa por comer operando y perder $200 y ahí fue que se me terminó el juguete. Nunca más lo hice. Nunca Seguro. más me senté a operar. Sí, sí, Porque, o sea, era un profit que había hecho y no lo saqué de la cuenta, ¿viste? Y fue algo que, tipo, yo qué sé, me dolió tanto que nunca más lo volví a hacer. Porque eso también, hasta que no te das la cabeza contra la pared, creo que uno no se da cuenta o no quiere aceptar. Después, yo qué sé, yo por ejemplo me tuve que dar la cabeza contra la pared varias veces para empezar a escuchar, porque digo, eso también tenemos toda la información a la mano y es escuchar y hacer. Digo, tampoco es que se complica mucho esto. claro. Sí, sí, el tema es estar dispuesto a escuchar, ¿no? A los profesores, a los mentores. A mí también me pasó el primer año que no tenía ningún plan y operaba en cualquier momento y con el celular en cualquier lugar. Pero cuando pude corregir eso, eh, pero bueno, es necesario pasar por esas situaciones para aprender a los golpes. Creo que no son todas las personas que tienen la capacidad Claro, o la habilidad de aprender de lo que escuchan de los ejemplos de otras personas, ¿no? Hace poco leí una estadística, una encuesta, que hablaba algo así como del 5 o 6%. Creo que Jorge tiene algo de información sobre eso, pero es muy poca claro, pasa que las personas que pueden aprender de es ejemplos. el orgullo y claro, es el orgullo y el ego que a uno mismo no se permite aprender, ¿viste? Porque es eso, yo qué sé. Al principio cuando uno entra, tú nos dices todo derechito. Si uno no lo hace es porque no quiere, porque tú no le estás diciendo qué hacer. Y eso es de orgullo, porque ¿cómo yo voy a entrar a estudiar algo sin saber nada de eso y a creer que voy a hacer, a superar ¿me entiendes? Yo que sea a ti o lo que sea, en el sentido, digo, no, lamentablemente no estamos inventando nada nuevo por ahora, en este momento. Digo, estamos aprendiendo. ¿Que puede surgir algo nuevo? Puede surgir, claro que sí, quizás hasta lo inventa uno, pero en este momento uno está aprendiendo y hay que ser aprendiz. Es así.
Yo me acuerdo cuando estudié enfermería que yo fue en pandemia y tuve que poner mucha fuerza de voluntad porque yo no era una persona estudiosa así en ese sentido, yo estudiaba en la clase, como quien dice. Iba para mi casa y no estudiaba. Y cuando fue en pandemia que tuve que sentarme a estudiar porque no me quedaba de otra, estábamos haciendo por Zoom y había que estudiar. Digo, yo lo pienso así, si tú no te sientas a estudiar por tu cuenta, esto es así, bueno, es algo mental. Y, si, y poner horas de práctica y bueno, hacer todo lo que se pueda adentro de la gráfica. No quiere decir que estés operando todo el rato, pero de observar el mercado, mirarlo. Y el tema es Y de hablar de las mentorías. encontrar el equilibrio entre la parte técnica, la gestión de riesgo y la mentalidad. Claro, Y estudiar libros también, ¿no? Como el que estamos estudiando ahora de trading en la zona, que habla sobre las creencias, la importancia de las creencias. O el libro Trading al Día de Emilio Ruiz, que son reflexiones de un trader que ya pasó por todo, por miles de fracasos hasta lograr la rentabilidad, ¿no? Esos libros son claro. fundamentales. También está esta cuestión de presentarse todos los días, ¿no? De tener como la actitud de retomar la actividad más allá de cómo hayan sido los resultados en el día de ayer. Qué importante. Claro. Como esta cuestión Sí, de eso, lavarse los dientes todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. eso es muy importante y uno piensa que no es así, pero es así mismo. Yo antes era muy de alejarme cuando me iba mal. Me alejaba de las gráficas, dejaba y allá tenía que volver y cuando volvía era todo de cero, porque el mercado ya había estado moviéndose un día entero quizá y bueno, unos tienes que empezar de cero, de nuevo a analizar. Y no solo el mercado, digo, empezar de cero con todo, empiezas de nuevo a exponerte, empiezas de nuevo a sentir las emociones, todo eso, digo. Entonces, si no estás dispuesto a enfrentar eso cada vez que te metes a la gráfica, estás en el horno. Ahí va. Este, sí, para mí es fundamental cuando hay algún problema con la cuenta real, que tenemos un problema de emociones o de pérdida, operar en la cuenta demo para hacer backtesting, ¿no? Porque yo he escuchado a muchas personas que están tan apegadas al dinero que me han dicho que no operan en la cuenta demo porque la cuenta demo no sirve. O sea, cuando tienen un problema en en la cuenta real, se alejan de la gráfica, se alejan de la gráfica y no operan ni en la real ni en la demo. O sea, se desaparecen del trading por una semana, por ejemplo, ¿no? Y eso es contraproducente, porque si tú no estás en la cuenta demo siguiendo el mercado, observando los patrones, observando zonas de oferta y demanda, o sea que esas personas en realidad lo que están haciendo es persiguiendo el dinero, solo están haciendo trading por dinero, no por educación. A mí, por ejemplo, lo que me ayudó fue Claro, mucho tiempo en la cuenta demo para, para observar el mercado y sacando conclusiones, porque al alejarte vas a volver a la cuenta real, que lo único, seguro. Es como encontrar el equilibrio de presentarse todos los días, como decía Jorge, pero bueno, si veo que no puedo operar en la cuenta real, buscar la forma de seguir estudiando con constancia, ¿no? Sí. claro. A mí la demo me ayudó también a hacer eso, ¿viste? Cuando me iba mal, lo que hice fue eso, seguir en demo, y en demo me iba bien. Entonces ya me cambiaba el ánimo también. Ya entraba con otras ganas a la gráfica. Porque yo lo que veía es eso, que se me daba a analizar. Pero claro, si persigues el dinero, no estás viendo la gráfica.
estás pensando en otra cosa, ya estás distraído del enfoque de lo que hay que ver. Sí, sí, sí. Y una consulta, cuando operabas en la cuenta demo, ¿calculaste en algún momento el lotaje o el lotaje lo ponía al azar, digamos? No, no, no. Siempre utilizándola como si fuera mi cuenta de $30, ¿viste? Bien, Lotaje bajo, máximo, máximo SL. Yo personalmente manejo el SL así ahora porque todavía no, yo que sé, siento que también esto hay mucho para aprender, entonces uno va adhiriendo las cosas de a poco. Yo en este momento lo manejo así, pongo un límite de $10, máximo en una operación o $5 en dos, todo así, ¿viste? Pero eso, máximo $10, digo, y bueno, está, eso depende de las sesiones, depende del mercado, del día, pero siempre así. Y como dije al principio, digo, yo los $30 es eso, no, si pierdo más no puedo porque se termina la cuenta. Y, claro. Sí, es un buen método para aplicarlo durante un tiempo. Sí. Pero bueno, ya vemos que la cuenta demo te dio resultado porque tú la usaste realmente como si fuera la real. claro, y yo siempre pensando, digo, no puedo poner un SL acá de $1000, siendo que primero no me da una cuenta real, no vas a poner un SL, quizás poner un SL de $1000, pero en el sentido de, no sé, de muchos puntos. A lo que voy. Poner Claro. un SL de muchos puntos, digo, primero que nada, quizás te vaya bien, pero no tiene sentido, ¿viste? Porque no, Claro, tira la operación, ¿no? Como quien dice, y la deja. Y segundo, digo, en un momento no lo puedes llevar a la real, a la vida real, digo, no lo puedes materializar a eso. No sirve practicar una cosa que no puedes ni materializar. Me parece una pérdida de tiempo. claro. Y eso que, Lo más importante de la cuenta demo es gestionar el riesgo en porcentaje, pero eso nadie lo hace, por eso te... claro, O sea, hay que agarrar la calculadora y decir, bueno, si en esta operación arriesgo el 1% y le doy tantos puntos de SL, hago la cuenta, ¿no? Si el 1% son claro, $200, divido los $200 entre los puntos de SL y me va a dar el lotaje exacto. O sea, ahí estoy gestionando el riesgo de la cuenta. Pero la mayoría de la gente lo que hace es poner, no sé, 20 30 lotes, abrir la operación y después te dicen, subí la cuenta demo a 100.000, subí la cuenta demo a 200.000, pero la subieron operando sin gestión de riesgo. Yo, por ejemplo, claro, cuando practiqué en la cuenta demo, que me di cuenta que había que hacer eso, porque al principio también la operaba mal, lo que hice con la cuenta demo fue subirla con gestión de riesgo. O sea, la subí arriesgando el 1% por operación con un plan de trading en la cuenta demo. Y después de hacerlo durante meses, lo hice en la cuenta real, de la misma forma. Creo que ese es un detalle importante, ¿no? Porque muchos libros de trading dicen en la primera página que la cuenta demo debe usarse igual que la cuenta real. Y se refiere a la gestión de riesgo, el cálculo de lotajes. Que creo que no he encontrado una persona hasta el momento que lo haya aplicado a eso. O sea, no he hablado con nadie hasta el momento que haya aplicado que haya utilizado así la cuenta demo. Es todo un tema. Pero no sé, pensándolo podemos traer por ejemplo, si vamos a aprender a manejar y en el simulador voy a manejar a 1000 km/h y en la ciudad, en el auto real, tengo que manejar a 30, por ejemplo. O sea, estoy practicando algo que en la vida real no lo voy a poder hacer, ¿no? claro, Que no tiene sentido. Es como tú, si tú vas a tener un capital de $50 y vas a estar operando la cuenta demo con $10.000, no vas a tener esa referencia cuando te cambies de cuenta. Como que lo que hiciste no va a tener sentido para lo que tú quieres hacer ahora en el momento. claro. Es que yo, tú sabes que yo, no sé, coincidencia del destino, quizás que siempre que he tirado operaciones sin gestionar el riesgo en la demo, perdía y quemé cuentas demo patada, porque no, la única manera de poder mantenerla y subirla fue así,
gestionando el riesgo y tratándola como una cuenta normal, digamos, real. Lo que hice, me acuerdo, fue en principio, hubo un tiempo que practiqué los $30. Después, cuando me iba mejor, ya agarré la cuenta desde los 10.000 y utilizaba el lotaje basado en la cuenta de $10.000 con SL de $10.000, viste, todo así. Pero es cierto que tengo que aplicar el tema del cálculo del lotaje más, porque uno lo aplica, pero yo por lo menos tengo que aplicarlo más. Eso es cierto. Bien, bien. Una pregunta, entonces, si en algún momento uno queda en rojo con la cuenta demo, ¿es posible abrir una segunda cuenta demo, por ejemplo? Pregunto porque no tengo ni idea. Sí, lo que se hace es recargarla simplemente a la misma. Se Claro, tiene la opción recargar y te recargan $10.000 automáticamente. Ah, mira, bien, buenísimo. Sí, No, me sí, quedo pensando que puede ser una oportunidad para hacer como una especie de simulación, pensando en las propuestas estas de las cuentas fondeadas, digamos, ¿no? Es decir, poder utilizar la cuenta demo como si fuera una cuenta fondeada de, no sé, 5.000, $10.000, operarla como una cuenta real fondeada, por decirlo de alguna manera, y, y ver como el rendimiento, ¿no? sí, sí, totalmente. Eh, Eso lo hice durante un año y 3 meses aproximadamente. ah. Yo digamos, tengo como el recuerdo que bueno, lograr un 10% total de profit en la cuenta, era para mí algo inalcanzable, ¿no? Era algo totalmente lejano a mis posibilidades. Ahora no me parece tan lejano, sobre todo si uno lo descompone, ¿no? Capaz que un 10% en un solo día, capaz que es mucho, pero si lo vamos descomponiendo y lo llevamos a una semana o a 10 días, es posible de llevarlo adelante, ¿no? claro, Pensando en la cuestión esta de las cuentas fondeadas, ¿no? Pero también tengo presente que el profe siempre dice que bueno, que lo mejor es manejar una cuenta real, con dinero propio, ¿no? Porque ahí sí, si uno no cuida ahí, el capital y no tiene gestión de riesgo, el que se joroba es uno, ¿no? claro. Es ponerse serio también, porque digo, si uno entra, que me parece que también es ponerse serio, ¿no? De tratarlo tratarlo bien como lo que es un negocio. Digo, si tú entras a la gráfica con capital tuyo y lo haces así nomás, muy probable que no pierdan. Sí, sí. Sí, a mí lo que me pasó hoy, me parece como súper interesante esto de tener por escrito, ¿no? El plan de trading y bueno, y las metas que uno se propone, ¿no? Porque es como tenerlo como escrito en un papel, prácticamente pasa a tener la fuerza como de un contrato, aparte de que uno lo escribe con puño y letra, ¿no? Claro. Este, es como una especie de prueba que se puede utilizar. Em, Voy a esto, a que uno puede como utilizar los recursos en términos como de aprendizaje. A mí me pasó hoy una operación a primera hora del día, creo que fue Bunmil. Entré con un lotaje de uno y hice $7 y la cerré. Me di cuenta que podía haber entrado con más lotaje, pero bueno, fue como lo organicé. La segunda operación, yo me estoy planteando los sábados y los domingos no operar directamente, descansar.
Bueno, volví a entrar y me pareció que estaba como interesante ese 6. No me daba la energía y no me daba el riesgo, el SL, como para entrar a 50 lotes, porque aparte uno nunca sabe lo incierto del movimiento del mercado, ¿no? Bueno, entré a 30 lotes, lo dejé correr y cuando me fijé tenía 700 positivos. Cierro, cuestión que es como un aprendizaje para mí, porque en realidad si lo hubiera dejado abierta, se iba arriba de los $3.000, ¿no? Pero bueno, cerré con 700, que me parecía un lindo profit, y decidí no operar más en el resto del día, porque me parecía que $730 estaba más que bien. Ahora, quería seguir probando, quería seguir ensayando, entonces, ahora, a última hora de la tarde, me pasé a la cuenta de desafío, que tiene $30. Claro. Y ahí termina siendo como el desafío mismo, ¿no? Porque bueno, en realidad con una cuenta mediana uno se puede manejar con el tema de las pérdidas y los profits. Pero con $30 tenés que ser muy meticuloso porque se te va la cuenta. Es Hay un que, tema de práctica. hay que tener como mucha precisión con el lotaje y los puntos de CL. Es un tema de práctica. Yo por eso lo hago muy seguido a los desafíos de cuentas chicas, ¿no? Porque Y, también ta, y me es inevitable pensar, digamos, se fueron generando profits en la cuenta de desafío, ¿no? Que eran 3 4 $5. Pero automáticamente el pensamiento que yo tenía era, bueno, pero esto en la cuenta real con 30 lotes, estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Estamos hablando de 100 veces el profit que estaba en la cuenta de desafío. Pero bueno, yo ya había tomado la decisión de no seguir operando en la cuenta real. claro, sí, estuviste bien en respetar la decisión, ¿no? Claro, porque aparte, a ver, uno entra, si no, uno entra como en esta especie de martingala, a ver, este, $700 yo no los pongo en riesgo, no los pongo en riesgo, lo dejo quietito ahí. Pero me he descubierto muchas veces de que una operación ha generado 50, 70, 100 positivos y muchas veces tengo como la tendencia de ponerlos a trabajar nuevamente, digamos, ¿no? De utilizarlos como riesgo del día. ¿Me explico? Claro, O sea, con el pensamiento de que si se pierden no pasa nada porque, bueno, porque en realidad son profits del día, digamos. En realidad pasa porque bueno, porque ese monto ya estaba acreditado y uno lo está poniendo en riesgo nuevamente, ¿no? claro. Lo que pasa que también es como el lograr el punto medio, digamos. A mí me tiene como asombrado el volumen del capital que se puede llegar a manejar, ¿no? Y al mismo tiempo uno se va como acostumbrando rápidamente al confort. Había un educador que siempre decía que uno al confort se adapta rápidamente. Es decir, yo hoy sacaba la cuenta, ¿no? El profe sabe que cuando se generan unos cuantos profits, yo hago la suma y saco la cuenta, hago la conversión de dólares a pesos. Y hoy me daba un número redondo que era 30.000, ¿no? Y 30.000, o sea, a ver, es más que el sueldo líquido de mucha gente que vive en este país. De un mes completo de trabajo, ¿no? Lo genera Claro, y uno minutos. termina como, no te digo que insensibilizándose, pero lo termina naturalizando, ¿no? Es como muy fuerte. Y también uno termina como naturalizando cuando el número es negativo. Porque ¿qué pasa? Yo al principio perdía $2 y me agarraba un chupete tremendo, ¿no? Me enojaba conmigo mismo. Este,
Y el profe, a fuerza de repetición, muchas veces me ha dicho, bueno, pero ¿de cuánto porcentaje estamos hablando? Tranquilo, tranquilo que se recupera, ¿no? Y yo estoy pasando por la experiencia de que se recupera. Claro, No hay que perder la calma, ¿no? También es como una montaña rusa tremenda a ver, de $170 a 3.000, de 3.000 a 4.000, de 4.000 a 5.000, de 5.000 a 4, a 3, a 2, a menos de 2, y de 2 a 4K en este momento, ¿no? Y es como que uno dice, bueno, a ver, tengo que regular los cambios de la bicicleta porque es como muy intensa esa montaña rusa, ¿no? De subida y bajada. Capaz que es mejor gestionar de otra manera y que el movimiento sea como más pausado, más lento, pero más continuo hacia arriba, claro. Sí, sí. ¿no? La clave es utilizar una estrategia más conservadora, midiendo el riesgo por operación y que no supere, por ejemplo, el 5% diario, ¿no? El 4% diario. La cuenta va a Claro. seguir subiendo porque los análisis ya comprobaste que son efectivos en un 70-80% de repente de efectividad. Sí, cuestiones muy simples, yo qué sé, lateralizaciones, patrones N, bueno, ahora estoy empezando a mirar como con más intensidad M15, M30, H1, H4, ¿no? Que me parece que le dan como más estabilidad a la cosa. Claro. Pero Eh, bueno, la estrategia de trading se vuelve muy sencilla. La clave de todo está en cómo gestionamos la cuenta, ¿no? Cómo la administramos. claro. Y también esto, ¿no? En determinado momento, uno tiene la misma capacidad de visión, por decirlo de alguna manera, siempre, ¿no? Pero yo me doy cuenta que no es así, porque en determinado momento a mí me pasa que yo veo todo borroso y no percibo nada. Y ahí trato como de quedarme quietito y de no operar. Y en determinado momento uno entra de nuevo en la gráfica y ve como con muchísima claridad lo que está pasando. Y uno se pone a operar y el nivel de certeza, digamos, es importante. Pero bueno, uno tiene que estar como muy atento a la percepción que uno está teniendo de lo que está pasando ahí en la gráfica, ¿no? Exacto. No sé si le pasa a todo el mundo, a mí me pasa. O sea, hay momentos que no veo nada, que no entiendo lo que está pasando, que miro la gráfica y digo, ¿qué está pasando acá? Y en otros momentos, el análisis o alguna cuestión que está como compartiendo algún compañero me da la pauta. La otra vez un compañero dijo, esto está para entrar a C6 sin poner SL. O no sé si lo escribió, pero yo lo interpreté así, ¿no? Y dije, si está diciendo eso es porque esto se derrite, ¿no? Y empecé a mirar todas las temporalidades y me pareció que sí. Este, bueno, eso, ¿no? Uno nunca sabe exactamente qué es lo que va a suceder, pero hay momentos donde determinados patrones y determinadas cuestiones te dan como cierto porcentaje de certeza, ¿no? Yo todavía necesito ponerlo a prueba eso, ¿no? Es decir, poner a prueba si realmente el hombro cabeza a hombro funciona, o el doble techo, o el doble piso, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones que ya están como muy analizadas también, ¿no? Claro. Sí, sí, los patrones, como todos los patrones, tienen un porcentaje de probabilidad, ¿no? Por eso no hay que guiarse únicamente por un patrón. Claro. A mí Una- lo que me genera, digamos, me genera como incertidumbre, digamos, es el nivel de retroceso que tienen C6 y B1, por ejemplo. O sea, recién ahora estoy como tomando la dimensión del nivel de retroceso que tiene. Y cómo genera eso que muchas veces cuando entramos terminamos en stop.
porque si entramos mal y está en retroceso, te gana. Pero al mismo tiempo tiene la otra contrapartida de que cuando tira la tendencia, digamos, es una fuente inagotable de recursos, ¿no? O sea, bajadas de 500, 600, 800 puntos. Ya Sí, con que tenga una bajada, una subida de 200 puntos es maravilloso. sin duda, sin duda. Son mercados hermosos realmente, ¿no? Son mercados de alta capitalización. este, y son mercados que con la práctica, con la técnica, se vuelven muy sencillos de operar, pero obviamente hay que trabajar mucho en la gestión de riesgo, que es Ujú. la clave de todo, ¿no? Y, y en tener un plan, en la disciplina, en el tema de las emociones. Pero en lo que es la parte técnica, todos han avanzado muchísimo, muchísimo. También está la cuestión esta de que hay otros mercados que de repente no tienen tanto impulso, pero a mí me está como quedando la sensación de que son como más predecibles. No sé si esa es la palabra. Más controlables. Y bueno, y uno se puede manejar con otros lotajes, por ejemplo, ¿no? Claro, O sea, hay mercados que pasa una hora y no llegan a mover un punto en la gráfica. No sé si es por una cuestión de escala o cómo es la cuestión, ¿no? Este, eh, 10 puntos de SL en uno de estos mercados rinde muchísimo más que 10 puntos de SL en B1 que te los comen en menos de un minuto. sí, sí. Claro, mercados como Boom 500, que los retrocesos son menores, pero también los spikes son menores. Pero no dejan de ser muy rentables, ¿no? En sí, todos los crash y los boom, los 5 crash y los 5 boom, son mercados muy similares, pero a su vez cada uno tiene sus características Ujú. en cuanto a retroceso y a velocidad de movimiento. Este, pero una vez que le dedicas algo de observación a cada uno, se puede perfectamente operar todo, digamos. Cuando se ve que está en una fase favorable, se puede aprovechar el movimiento de cualquiera de ellos, ¿no? Igual para mí lo ideal sigue siendo realizar una operación por vez. Claro, Capaz que si está como muy favorable alguna cuestión, bueno, no sé, tener dos o tres operaciones como máximo abiertas al mismo tiempo. claro, eso es muy personal de cada uno, ¿no? Y Claro, tiene que estar adaptado al plan de trading de cada persona. porque después en realidad yo me descubro que uno va haciendo como zapping con las pestañas, ¿no? A mí me pasó ahora hace un rato, estaba mirando B1, B5 y C6. Y bueno, iba cambiando de pestaña para ver cómo era el movimiento con cada uno, ¿no? Claro, Cuando también a veces por necesidad, ¿no? O sea, hoy la operación está de 720 positivos. Bueno, yo la programé, entré, le puse los 30 lotes y en determinado momento tuve algo que hacer y pasaron unos minutos y yo no sabía qué era lo que había sucedido, porque uno deja de estar como pegado a la pantalla, ¿no? Y en determinado momento cuando voy a mirar, veo que había tirado los spikes hacia abajo, miro el resultado, cuestión que capaz que está bueno en determinado momento uno operar sin ver el numerito, ¿no? sí, 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 se puede hacer. Es un Porque ejercicio que se recomienda hacer cada tanto. como confiando en el análisis o bueno, o en el SL, el TP que uno pone. Y bueno, y me pareció que estaba bien y lo cerré, ¿no? O sea, yo tiendo como a cerrar voluntariamente y no dejar que llegue al TP, porque muchas veces está como el miedo a que bueno, que empiece a retroceder y uno termine en break-even, ¿no? Claro.
que también ahí hay como mucha cosa a trabajar de decir, bueno, a ver, afinar un poquito más qué TP le pone uno y dejarlo que corra. Hay una cuestión que es como bien interesante así, que dice el profe, que es cuando estamos en el cañal de señales, determina operación que es profit y el profe da como el anuncio de mantenemos. Claro. Porque está, yo naturalmente tiendo a, después que viene el spike, tengo como una tendencia muy fuerte a cerrar la operación, ¿no? Claro, ahí lo que te da confianza para mantener la operación abierta es estudiar la teoría de la continuidad, que hay que observar otros detalles, ¿no? Hay que observar Ujú. soporte, resistencia, los rompimientos de estructura, porque en realidad cuando dejamos correr es porque vemos alguna indicación en la gráfica de que nos hace pensar de que el precio va a seguir su movimiento. Perfecto. Eso sería lo correcto. Pero sí, a mí, por ejemplo, en mi primer año solamente cazaba spikes, o sea, agarraba una reacción, dos y cerraba enseguida. Y me Ujú. perdía muchas veces el movimiento, porque no tenía estudiada todavía la teoría de la continuidad. Pero con el estudio y la práctica diaria es algo que se va incorporando, ¿no? Perfecto. Y mismo así va a ser un negocio de probabilidades siempre. Sí, vamos a tener una probabilidad que el precio siga, o de que vuelva. Ahí va. Bueno, Jorge, Bueno, excelente. profe, muchas gracias Muchas por el gracias espacio. por compartir. Y felicitaciones por todo tu crecimiento en estos meses. Bueno, muchas gracias. Buenísima la entrevista hoy al compañero, la estuve mirando ahora en la tarde, que estaba cumpliendo los 6 meses en la academia. Sí, sí, sí. La verdad que mucho crecimiento de parte de Jefferson. Una cosa a destacar de él es que se fue dando cuenta de cada error, digamos, de cada detalle, e inmediatamente tomaba acción para corregirlo. Y creo que eso es lo que le permitió ir avanzando tan rápido, ¿no? Porque parece que 6 meses es mucho tiempo, pero 6 meses para una profesión que te cambia la vida, en realidad es muy poquito tiempo. Sin duda. Sí, sí. Así que Muchas gracias, profe. Buen descanso. gracias, Jorge. Gracias a todos. Nos vemos.